Bendice, Señor, a este Hijo tuyo para que proclame dignamente el Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Aleluya, aleluya, aleluya. A ti, niño, te llamarán profeta de al Altísimo, porque irás delante del Señor a preparar sus caminos. Aleluya, aleluya, aleluya. Juan es su nombre. El Señor esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Hermanos, proclamo con alegría el Santo Evangelio, según San Lucas. Gloria a ti, Señor Jesús. A Isabel se le cumplió el tiempo de parto y dio a luz un hijo. Al enterarse sus vecinos y parientes de la gran misericordia con que Dios la había tratado, se alegraron con ella. A los 8 días se reunieron para circuncidar al niño y querían llamarlo Zacarías como su padre. Pero la madre dijo, no, debe llamarse Juan. Ellos le decían, no hay nadie en tu familia que lleve ese nombre. Entonces preguntaron por señas al padre qué nombre querían que le pusieran. Él les pidió una pizarra y escribió, su nombre es Juan. Todos quedaron admirados. Y en ese mismo momento, Zacarías recuperó el habla y comenzó a alabar a Dios. Este acontecimiento produjo una gran impresión entre la gente de los alrededores y se lo comentaba en toda la región montañosa de Judea. Todos los que se enteraron guardaban este recuerdo en su corazón y se decían, ¿qué llegará a ser este niño? Porque la mano del Señor estaba con él. El niño iba creciendo y se fortalecía en su espíritu y vivió en lugares desérticos hasta el día en que se manifestó a Israel. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Por la proclamación de este santo evangelio se han perdonado nuestros pecados. Así sea. Hoy tenemos una fiesta muy importante, que es la fiesta de San Próspero de Aquitania, un santo muy amigo de Dios, de Jesús, sabio, próspero, porque el Señor lo toma para hacer cosas grandes en él. Por eso es que lo llamaban próspero, lo llamaban sabio, lo llamaban ungido, porque Dios lo utilizó a él para escribir, para guiar, para enseñar, para que los varios papas, entre ellos el Papa León, recibieran la sabiduría del Señor. Y hace muchos años, cuando empecé el Ministerio de Liberación y Exorcismo, de Sanación y de Prosperidad, lo conocí y empezamos a tener una amistad, un cariño muy especial, y ha sido de los santos uno de los que Dios le ha permitido ayudarme y ayudar a la congregación. Es uno de los santos patronos de la congregación y estamos en el proyecto del santuario de San Próspero, algo que el Señor a mí me reveló que va a ser de gran bendición material y espiritual para Colombia y el mundo entero. Eso es una gran bendición para todos. Y hoy estamos celebrando y pidiéndole al Señor que a través de Juan el Bautista, a través de los ángeles, de los santos, de la Virgen, de todos los que están en el reino de los cielos, hoy en la fiesta de San Próspero, nos ayude, nos colabore en el progreso, en la prosperidad, en el éxito espiritual, primero que todo espiritual. Busca el reino de los cielos y todo vendrá por añadidura. Y lo material, ya que estamos viviendo tiempos muy difíciles, donde yo se los comentaba desde hace tiempo lo que íbamos a pasar
y lo que estamos viviendo de la economía a nivel mundial, pero también con la certeza de que Dios está con nosotros y vamos a triunfar. Hoy también celebramos la asignación del nombre de Juan, el Bautista. Juan, su nombre, Bautista, porque bautizaba, porque convertía, porque llamaba a la gente a un cambio, a una conversión, una renovación, a una purificación. Es uno de los más importantes profetas del Nuevo Testamento y del Antiguo, y el último del Antiguo Testamento. Es muy importante porque Juan es el que le abre el camino, es la voz que grita en el desierto: conviértase, busquen al Señor, viene el Rey de Reyes, viene el Salvador. Se convierte el manager, se convierte en el publicitador de la venida de Jesús. Él es el que va allanando los caminos y va haciendo que la gente empiece a tener un cambio espiritual interior para acercarse al Mesías cuando Él llegue, al Salvador. Y nos habla del nombre, la asignación del nombre. ¿Por qué es tan importante? Porque en el Génesis se habla de que todo lo que está en el universo tiene nombre. Y en el Evangelio de Juan, en el capítulo 1, versículo del 1 al 6, dice: y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. El Verbo, la palabra de Dios, tiene mucho poder. Y todos somos creados con la palabra de Dios, el pensamiento de Dios. Y cada ser humano y cada cosa que hay en el mundo tiene una palabra. Para la mentalidad judía, si hay algo que no tiene nombre, no existe. Por eso hasta los demonios tienen nombre. Por eso en los exorcismos necesitamos saber los nombres de ellos. Todo lo que hay en el mundo. En el Génesis se habla de que Dios le dio potestad al hombre para nombrar las cosas por su nombre: cielo, cielo, luz, luz, vaca, vaca, perro, perro, naturaleza, porque Dios nos dio también ese privilegio de nombrar las cosas. Entonces, para el pueblo judío, el nombre es muy importante, porque es la sustancia, es la unidad con el Creador, es la esencia divina de Dios en nosotros. Acordémonos que hemos sido creados a imagen, fuimos creados a imagen y semejanza del Señor, o sea que nuestro espíritu tiene naturaleza divina. Por lo tanto, todo lo que hay en el universo ha sido creado con Dios con un propósito, y el nombre es muy importante porque es lo que Dios ha organizado para nosotros, para nuestra vida. Si nosotros tenemos ese nombre, no es porque lo tengamos, es porque Dios iluminó a nuestros padres para que tuvieran ese nombre. Que ya crecemos y lo queremos cambiar, que no nos gusta, eso es diferente. Pero ya venimos con un propósito. Juan nació con un propósito. ¿Y cuál era el propósito de Juan? Ser un gran profeta, para anunciar la venida de Jesús, tocar los corazones y convertirlos. Pero la llegada de Juan no fue fácil, fue un milagro, porque vemos a Zacarías y a su esposa que ellos ya no podían tener hijos, y era una vergüenza, y era un sufrimiento, y ellos querían tener heredad, y Zacarías era un sumo sacerdote muy importante, y se creía de que si no había la concepción de los hijos era porque Dios lo había rechazado, lo había maldecido, lo había sacado de su redil, porque algo había cometido él o sus antepasados. Y ellos clamaron muchos años al Señor, le pidieron al Señor, y Dios en su vejez hizo un gran milagro. Pero Zacarías es como usted, como yo, como muchos, que Dios nos va a dar ese milagro, nos va a dar esa bendición, y dudamos. No creemos, creemos que es difícil, imposible. Se le aparece el ángel a Zacarías y le dice: va a ser A, B, C y D, va a ser así y así y así. Y su esposa, su mujer, va a concebir y va a ser un hijo grande ante los ojos de Dios, y va a suceder así y así y así. Eso le ocurre en el templo, en el Sanctum Sanctorum, donde está la presencia de Dios, en el templo de Israel. Y él, ¿qué hace? Dice: ¿qué va a hacer? Eso no es real, eso es imposible. Yo ya estoy viejo, mi señora ya no, el vientre está seco, ella no puede concebir. Y como castigo el ángel le dice: desde ahora en adelante no vas a poder hablar hasta que se dé el nacimiento
de tu hijo. Y tu hijo le vas a poner Juan, porque tiene una misión grande para los ojos de Dios y en la tierra. Y desde ese entonces quedó sin habla, no podía hablar. Contentos, felices, pero él no podía expresar qué había sucedido, porque no podía hablar. Podía escribir y comentarlo, pero no de la misma forma la palabra, el verbo. No es lo mismo escribir o leer que hablarlo, que compartirlo. Hasta que ya llega un momento muy importante, que es la circuncisión, que es la alianza del pueblo de Israel con Dios. Recordemos en el pueblo, en Egipto, el pueblo de Israel se había alejado de Dios, eran esclavos prácticamente, un servilismo que estaba el pueblo de Israel, y Moisés vuelve a llevarlos por el camino que el Señor les envía a hacer esa misión. Y entre esos él le dice, de aquí en adelante van a hacer la circuncisión a los varones, a los hijos, para que esa alianza quede en la carne, quede plasmada, de que yo soy su Dios y ustedes son mi pueblo. Entonces era muy importante, y ahí era cuando se daba el nombre, y el nombre era muy importante porque venía de la genealogía. Por eso le cuestionan y le dicen, ¿por qué lo van a llamar de otra manera si en su familia no hay? Porque se llevaba ese legado de poder, de transmisión de la familia, y era una familia muy importante, porque era de la casta de Aarón, sacerdotal, saduceos. Entonces el tener ese nombre era muy importante, pero tenía que cumplir la voluntad del Señor, y ahí es cuando se abre, va a escribir, se abre su boca, puede pronunciar, su nombre es Juan, y glorificaba al Señor, porque tuvo misericordia y lo perdonó, porque en otro caso hubiera perdido esa bendición. ¿Por qué? Por bocón, por dudar, por cuestionar la voluntad del Señor. Y eso nos pasa muchas veces. Nosotros cuestionamos la voluntad del Señor. Creemos que Dios no nos va a ayudar y que no vamos a salir adelante y que todo es difícil y todo es imposible. Y Dios nos reprende como un padre o un hijo para que nosotros entendamos. Por eso a veces perdemos bendiciones, a veces se hace difícil las cosas, a veces hay circunstancias que se traban, se bloquean, porque Dios nos está dando a entender lo mismo que hizo con Zacarías, de cerrar su boca para que él entendiera que él tenía que pensar más que actuar y hablar sin pensar. Nosotros actuamos y hablamos y decimos muchas cosas sin pensar que la lengua tiene un poder. La lengua es una espada de doble filo, dice San Pablo. Entonces nosotros tenemos que empezar a educar nuestra mente y nuestras palabras para alabar, glorificar al Señor, para ser positivos, para hablar cosas de fe. Voy a salir adelante, Dios está conmigo, Dios me bendice. Pero ¿qué es esa frase que nosotros utilizamos? ¿Usted cómo está? No, ahí estoy mal. No, estoy llevado. No, es que difícil en la lucha. Uy, es que sí, estamos en situaciones difíciles, pero nuestras palabras, un hijo de Dios que cree en el poder de Dios, tiene que ser bendecido, próspero, lleno de bendiciones, porque Dios nos da la oportunidad que cada día podamos cambiar nuestro destino, cambiar nuestra vida, prosperar. Pero si nuestra mente y nuestra boca están dudosas, cuestionan, son negativos, decimos palabras que ofenden a Dios, obviamente no vamos a recibir bendiciones, o se van a perder, o se van a mimetizar, se van a esconder. ¿Por qué? Porque nuestro pensamiento y palabra tiene poder, por ser hijos de Dios, ser hechos a imagen y semejanza del Señor. Hoy que nuestras palabras sean de alabanza, de gloria al Señor, como Zacarías. Que hoy le digamos al Señor: Señor, queremos ser prosperados, bendecidos, restaurados. Yo creo en tus propósitos, Señor, y tú tienes el poder de cambiar el destino de una nación, de un pueblo, de mi familia, de mi destino, del trabajo, de la economía. Pero tiene que nacer de nuestra mente, de nuestro corazón, de nuestras palabras, para que tenga ese poder. Y continúa el Evangelio diciendo que él crecía en sabiduría, en conocimientos, en perfección espiritual, y que vivía en el desierto. Dios lo tenía, venía con ese propósito
y un propósito maravilloso y grande, tanto así que Jesús también lo admira, se hace bautizar de Juan y también dice que es grande entre el reino de los cielos. Juan Bautista, el Señor hablando de Juan. Todos tenemos un propósito en nuestra vida. Dios nos ha escogido para un propósito maravilloso, hermoso, pero tenemos que creerlo, tenemos que vivirlo, tenemos que experimentarlo, tenemos que creer que Dios en todo tiene un propósito. A Colombia Dios le tiene un propósito maravilloso, a nuestra vida Dios tiene un propósito maravilloso, que Dios nos escogió, así como lo hizo Juan Bautista, para seguirlo, amarlo y recibir bendiciones.